buenas tardes. Perdón por esta voz de hispanista. Propongo que la próxima edición de las Jornadas de Teatro y Feminismos incluya un epígrafe titulado El catarro, una experiencia. Feminismo y resfriado, lo estamos luchando, no podrán contra nosotras ningún tipo de fiebres, toses, ni nada por el estilo. Ahora en serio, muchísimas gracias por estar aquí, es un enorme placer. Y es un enorme placer el que me ofrecen estas jornadas de teatro y feminismos, de tener un encuentro con una amiga, con una compañera de la casa, con una titulada en dramaturgia y dirección de escena, con Paloma Arroyo, que nos acompaña esta tarde. Permitidme que haga un muy breve recordatorio de la trayectoria profesional de Paloma, porque hoy vamos a ver un cortometraje del que ella es guionista y directora, que se llama Una lección no aprendida. Y vamos a tener el enorme placer de ver este cortometraje del que después, si os parece, hablaremos con más detalle y hablaremos con Paloma y con Stuart, que forma parte del proyecto y que hablará también, lógicamente, de esta experiencia. Espero no hacer spoilers si digo que Una lección no aprendida aporta una reflexión sobre la doble moral en la educación y sobre la violencia en la educación. Y unas jornadas dedicadas a utopías, espero que no esté por la vertiente ciencia ficción, espero que no, puede plantear también preguntas sobre otros modelos de pedagogía, ¿no? Y otros espacios de educación donde la doble moral y la violencia no sean relevantes. Paloma es una mujer que conoce muy profundamente la pedagogía. La conoce como alumna y la conoce como docente. Ella, os decía antes, estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, después estudió el título de arte dramático, el título superior de arte dramático en la RESAD, también es máster en guión por la Universidad de Edimburgo, ahora mismo es doctoranda en la Universidad de Filología de la Universidad Complutense, por eso tenemos las dos esta voz así nasal, su trabajo incluye, por supuesto, la creación teatral, la creación cinematográfica. Recientemente ha estado presentando en La Cuarta Pared un espectáculo que ya pudo presentar en el otoño del 2022 en el Festival Surge, que es la pieza Érase una vez un G-Joe en la Colquide de Uganda, que se ha podido ver en La Cuarta. Sigue además siendo, es también docente, profesora de filosofía en centros de educación secundaria. Así que, bueno, pues es una persona que tiene mucho que contar sobre lo que significa la experiencia en el aula a ambos lados, me atrevería a decir. ¿Vale? Paloma, Stuart, ¿queréis introducir de algún modo el corto que vamos a ver? Sí. Se me oye, sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas vosotras por invitarnos hoy aquí a presentar este cortometraje que nunca hemos presentado en público. De hecho, es un cortometraje muy experimental sobre la pedagogía y la autopedagogía, diría yo, porque en efecto llevamos bastante tiempo dándole vueltas a este cortometraje. Ha sido una experiencia en la que ha habido muchas manos de todo tipo, gente que ha pasado por la edición en cierta medida, pero hemos tenido también algunos problemas técnicos y entonces pues es un cortometraje que hemos tardado mucho tiempo en sacar a la luz. Y en el trayecto hemos aprendido pues, a resolver problemas de la manera un poco más artesanal posible, más teatral incluso, diría. El cortometraje tiene mucha influencia de las vanguardias del teatro, como veréis. Yo creo que la gente de teatro eso lo va a percibir con facilidad. Y bueno, ha sido una experiencia fascinante porque en todo momento ha sido vivido desde la experimentación,
seguimos aprendiendo y seguramente, me temo, no sea la última de las versiones, y sí que nos gustaría que después del visionado del mismo pues poder también considerar vuestras opiniones o cuáles son, de qué manera lo habéis experimentado. Y Ciar, en efecto, ha comentado que soy docente y que el cortometraje tiene que ver con la doble moral de la educación, la violencia en la educación. No obstante, no es en un aula, por si acaso se haya podido malinterpretar. Como vais a ver, es en el seno de una familia, que es donde de alguna manera se trasladan los primeros pasos de la educación. Y luego, otra de las cosas que sí me gustaría contextualizar es que es de alguna manera el día en el que cumple 13 años una chica. Y bueno, como estamos en este contexto de jornadas feministas, es la relevancia que en prácticamente todas las sociedades tiene ese paso de la infancia a la madurez, ¿no? Y la resistencia que ponemos en la adolescencia, o en la preadolescencia en este caso, hacia esas estructuras. Con esto creo que no estoy haciendo spoiler porque ya lo vais a ver, y de alguna manera la forma trasciende bastante el contenido del mismo. Y bueno, no sé si alguna cosa más se me escapa. Stuart, su español no es muy bueno. A Stuart lo conocí en Escocia. Él es el productor, inspirador de todas estas locuras que se me ocurren y entusiasta. Y desde luego ahora mismo es editor y creador también. O sea, esto lo hemos editado mano a mano, él y yo. Así que sin él tampoco sería posible. Él también tiene una visión bueno, muy experimental y del trabajo en equipo sobre todo. O sea, es una persona que comprende perfectamente que hay que trabajar desde una visión un poco teatral. No tiene esa visión del cine que a veces es un poco como industrial, de uno hace esto, otro hace lo otro y no hay ningún tipo de diálogo, ¿no? Por eso me gusta mucho trabajar con él. Y es amigo también. Todo queda en familia. Y ya vamos a ver el corto, yo creo. Adelante, pues. Bueno, si os parece, yo introduzco con alguna pequeña pregunta y estamos abiertas a todas las preguntas que tengáis por parte vuestra. Bueno, yo quería empezar, si me permitís, un poco pidiéndoos que habláramos sobre el proceso de creación, sobre el origen de esta historia, que está inspirada en un relato breve. Bueno, ¿cuál es el punto de partida y qué os mueve con esta lección no aprendida? Vale. Bueno, pues... ¿Cómo? No, los micros, ya. Vale. De todas formas se nos oye, yo creo. No, para la grabación. Ah, vale. Bueno, A Lesson Not Learned es una historia corta que leí de Carol Sherman y que, bueno, me pareció, es una historia, la verdad, que no tiene nada que ver el tono, en el sentido de que es un tono completamente realista y naturalista, y donde hay violencia explícita, es decir, a la niña pues le pegan. La idea era utilizar el mismo concepto, pero desde un tono completamente diferente, que poco a poco pues fue cogiendo forma, esta especie de tono pseudo-infantil, con aires un poco de Lewis Carroll, con el tema el sombrero que torna vida, y poco a poco también fuimos generando un universo sonoro a raíz, pero eso fue un poco después de la grabación. Durante la grabación todavía estábamos pensando en un universo de vanguardias, de ahí pues que construyésemos, si hubieseis visto el sitio donde lo construimos, era una nave en la que no había nada. Bueno, de hecho habían hecho Transporting 2 en esa nave y estaba lleno de trastos por todas partes. Entonces como decía, el proceso ha sido completamente teatral, en el sentido de que
iba yo con una amiga que me ayudó a hacer la escenografía, pero porque ella es arquitecta y sabe mucho de este tema, y entonces lo que hacíamos era limpiar, vaciar, de repente había un montón de cosas que podíamos meter y utilizar. Los árboles que se ven en las sombras los recogimos porque fue justo después de Navidad, lo grabamos en Escocia, y bueno, el proceso del trabajo ha sido, como decía al principio, un poco improvisado, partiendo de este concepto inicial. O sea, el concepto inicial era evidentemente la historia, trabajar la violencia, pero desde un punto de vista, en principio, no sé si llamarlo más naif. Eso sí me gustaría preguntaros a vosotros si habéis recogido un poco esa ironía, ¿no? De esa sutileza infantil que tiene como varias lecturas. Se puede leer desde un lugar como mucho más tranquilo, incluso inocente, y luego otro lugar que tiene bastante agresividad, me parece. Pero bueno, no sé si hemos conseguido el objetivo. Eso ya quizá mejor lo podéis comentar vosotros. Y no sé si se me escapa algo más de lo que es el guión en sí. El guión, que evidentemente parte de aquí, empezó originariamente como un ejercicio casi diría de estilo, porque en el máster que hice en Escocia nos pidieron hacer ejercicios de estilo, y a raíz de la lectura de este cuento pues me surgió este estilo, básicamente. No lo diría. Luego ya lo que hicimos fue cómo aproximar esa idea a lo visual. Comentabas, bueno, no sé, Stuart, si quieres, ¿está bien? Comentabas también, Paloma, que defines tu proceso como un proceso colaborativo, feminista y colaborativo, y me gustaría un poco que explicaras estas cuestiones. Bueno, yo creo que esto lo puede contar Stuart porque lo cuenta muy bien. Y además, si hablo de colaborativo y feminista, tendré que incluirla a ella. Can you tell a little bit about your experience? Can you tell them a little bit about your experience or our experience as a collaborative and feminist way of creating? I will translate it. Yo le traduzco después si queréis. Good luck. So it's quite unusual. The approach for me as the producer is to find as collaborative and loving environment, supporting environments you can get, because in that environment, I personally believe, as someone that would be at the top of the hierarchy, that you actually bring the best out of everyone. So I think that professionally, everywhere I've come, I've always worked mostly with women, and I don't work with alpha type people because that takes away the collaborative experience. So I think that then naturally brought me to working with you as a female scriptwriter. I specifically asked to work with you. And yeah, it just kind of happened organically. We both think differently. And so when you pull together a team of people, you look for other people that are on that same wavelength. Mm-hmm. And so because one wrong personality changes that loving, supportive environment, even if it's a film production, into something that's a negative experience, because it's a stressful environment. And that's really, it just comes from that place of love and support. Even now, so many of us, even though we filmed that 6 years ago, we're still very close, and I think that when you create the environment that's supportive, it takes away the pressure that comes with deadlines and expectations that generally happens in art and film. Mm-hmm. So it becomes, that feminist approach actually made it more creative. Mm-hmm. Translate that. Bueno, I do my best. A ver, esencialmente dice que trabajar como productor con un equipo colaborativo para él es esencial,
porque, bueno, desde su manera de entender, diría, el arte y el mundo, siempre ha trabajado o ha tratado de trabajar con gente, como él lo llama, beta, es decir, gente que no se impone uno sobre otro, sino que, bueno, dice que en la ciencia, en la industria cinematográfica se trabaja mucho sobre estas jerarquías, ¿no? El que hace esto, el otro, y bueno, que él entiende ahora mismo el arte como algo, entiendo que más horizontal, y por lo tanto pues le gusta trabajar, que en ese sentido es feminista, porque entiende que el feminismo, y yo también lo creo, trasciende los sexos, sino que es más una actitud, ¿no? Es una actitud que tiene que ver con no imponer sobre el otro, sino que haya un trabajo más colaborativo y que no tenga una finalidad que no haya un objetivo final tan importante como el producto, como con la experiencia en sí. Y bueno, ha mencionado cosas que le dije que no lo hiciera, pero no pasa nada, que el corto lo grabamos hace 6 años y que no pasa nada si lo grabamos hace 6 años y todavía está por terminar, por decirlo de alguna manera, porque lo que importa es la actitud hacia donde nos dirigimos. Y que bueno, que de hecho desde entonces hasta ahora, aún habiendo esto lo añado yo, habiendo vivido en distintos países, porque él ha vivido en Reino Unido, en Austria y en Francia, y yo he vivido en Reino Unido y aquí, y ahora lo termina, él ha acabado viviendo en Madrid, y bueno, pues es como si nos hubiésemos visto ayer, es decir, que hay muy buena conexión, y que el tema de la conexión, que también lo ha comentado, pues es muy importante trabajar con gente con la que conectas, que piensas un poco de la misma manera, ¿no? Lo cierto es que la grabación nos lo pasamos fenomenal haciéndolo, porque como no teníamos ninguno ni idea de lo que estábamos haciendo, fue un completo delirio. Pero no sé si os habéis fijado que teníamos a la actriz esta, a Kate Dickie, entonces estábamos todos entusiasmados, decíamos, si tenemos a Kate Dickie, nada puede salir mal. Entonces ahí estábamos, con ese espíritu. Bueno, la pregunta, claro, fácil es ¿cómo lo lograsteis? Pero aparte me interesa saber por qué escogisteis que la violencia fuera más sutil. A ver, primero, ¿por qué elegimos que la violencia fuera más sutil? Originariamente en el guión estaba escrito, es que el guión también ha habido bastantes versiones, entonces estoy tratando de recordar cuál era la primera, pero creo una de ellas desde luego era que se sonaban los padres pegando a la hija, o sea, era solamente la pantalla en negro y el sonido, y era bastante, bueno, impactante de alguna manera, pero no sé, fue un poco el espíritu de toda la creación en grupo que nos llevó a dejar eso aparte y que cada uno decida qué es lo que pasa en esa casa en realidad, porque el propio cortometraje está muy abierto a la interpretación, yo creo. O sea, no es unidireccional, como decía antes, no hay un objetivo claro. Hombre, creo que sí se entiende que la chica, o por lo menos para mí, vomita de alguna manera toda esa tensión que está recibiendo constantemente, pero no es un vómito desagradable, o sea, hay un arco iris y termina pues todo iluminado y los demás paralizados, entonces bueno, no sé, creo que no funcionaba el corto así, básicamente no funcionaba con esa agresividad tan brusca, pero hay veces que las cosas hasta que no las haces no sabes si funcionan o no. De hecho, para mí el mayor hallazgo de hacer este corto ha sido todo lo que he aprendido editando, porque editar es escribir, editar es lo más importante del trabajo, yo creo, por lo menos el trabajo audiovisual, en el sentido tanto sonoro como en el sentido de las imágenes que se están haciendo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo conseguimos a Kate Dickie? Pues como todo, fue un poco casual y no. Kate es amiga de Stuart. I don't know, do you want to talk about your friendship with Kate Dickie
originally, así, ¿no? Okay. Bien, así no hablo en tu nombre. She's a friend. But how you met her? I don't remember. I've been friends with Kate for a long time. For example, the Kate's. Because she couldn't sleep. Yeah, basically our friendship is because we're both insomniacs. We can't sleep. And I think it was just through shared interest in arts and films and surrealism, and talking at 3 o'clock in the morning when we can't sleep is a good way to build a friendship. Yeah, I adore Kate, and Molly, who's her daughter, that was her first acting role. And I wanted to give something back to my friend Kate. So we, as in Paloma and I and Kate, we wanted to do this to give Molly the chance to see what acting was like in that environment. But yes, so 2 weeks after we filmed this, one of the reasons this was delayed was my father died. And Kate came along to support me at my dad's funeral. So it's like that close friendship. But yeah, there's not much. It's a true friendship. Not an acting friendship, it's a true friendship. Bueno, para los que no hayáis entendido, básicamente se conocieron sobre todo a través del hecho de que los dos no pueden dormir, son insomnes, y entonces pues se comunicaban por la noche, y porque tenían pues en común pues el cine, muchas otras cosas, el arte, el surrealismo, y bueno, luego en algún momento pensamos en Molly, que es la hija, la que actúa, que era la primera vez que actuaba. Yo me acuerdo de una parte más, y es que a mí ellos me presentaron un día, a mí esto me hace mucha gracia, porque yo había oído hablar de Kate, y yo era como, quiero conocer a esta mujer, la de Juego de Tronos, por favor. Y al final, bueno, pues el caso es que un día estaban comiendo churros y me las presentaron, literalmente churros en Glasgow, y que también tiene mucha gracia. Y le dije a Kate, digo, mira, tengo un corto, no sé si a tu hija le gustaría salir en el corto. Y entonces Kate me dijo, de una manera la verdad que muy modesta, muy amable, que le preguntara a su hija, que ella no tenía nada que decir. Y entonces le pregunté a su hija, la hija con una sonrisa de oreja a oreja me dijo que sí, y entonces ya Kate me dijo, bueno, ¿y esto de qué va? Entonces ya le conté y me dijo, ¿y tienes a la actriz para que haga de la madre? Y entonces yo con una sonrisa de oreja a oreja le dije... Y ahí fue cuando ella se ofreció a hacer el papel. Y bueno, pues fue muy mágico, la verdad, fue muy bonito. Y otra cosa que decía Stuart es que bueno, que son amigos de verdad, que no es una amistad de la industria cinematográfica. De hecho, cuando murió su padre, el de Stuart, 2 semanas después de hacer el corto, de grabarlo, Kate Dickey fue quien estuvo ahí mano a mano, apoyándolo. Y bueno, desde entonces siguen en contacto. No sé si tenéis alguna pregunta para Paloma y para Stuart, o si hay alguna persona conectada que quiera preguntar también. Sí. Más que pregunta, solo espera. Claro. Bueno, Aquí no está, ¿dónde está? Ya queda por aquí. Vale. Bueno, solo una observación respecto al tema de la violencia y por qué no escogieron pues mostrarlo de manera explícita, bueno, en forma de violencia física. A mí me ha parecido interesante porque bueno, cuando trata de violencia física explícita pues nos lleva a un lugar, es una cosa, y si lo presentamos de otro modo pues nos lleva a muchísimos lugares, que me parece muy importante y fundamental a la hora de examinar nuestra educación, la sociedad
y desvelar, destapar tantas cosas que no consideramos violencia y sin embargo lo son. Bueno, simplemente esta observación. ¿Más cosas? Sí, a mí también me pareció muy interesante, más que quizás lo de la violencia. Creo que transmite mucho como una sensación como de malestar, ¿no? Como de tarde de domingo así chunga, ¿no? Y me ha resultado esa atmósfera me ha resultado muy convincente. Quizás es verdad que si jugamos a lo explícito de la violencia, como espectadores, pues nos colocamos a cierta distancia, ¿no? Y de repente esto es algo que le está pasando a otra persona. Pero a través de la atmósfera tú encuentras un poco esa incomodidad que también puedes incorporar a tus recuerdos, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención cómo se ha construido también desde las referencias al cartoon, ¿no? A los dibujos animados, ¿no? Esa imagen de Mickey Mouse tocando el teclado del cerdito, y de repente era como muy grotesca y es algo que a lo mejor tenemos como muy cotidianizado, ¿no? Entonces de repente esta atmósfera era capaz de apuntalar violencias, más que a lo mejor una violencia más construida o delimitada, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante. Gracias. Esos son capas que justamente hemos ido construyendo a raíz sobre todo de la edición, pero son como grandes hallazgos que hay que encontrar mientras estás trabajando en ellos, ¿no? Porque sí que efectivamente tiene algo de dibujo animado desde el principio. Bueno, desde el principio, en el momento en que es la infancia, para todos Mickey Mouse es la infancia por excelencia, pero al mismo tiempo es la violencia por excelencia y la educación, porque todo lo que transmite ese cortometraje en concreto es brutalidad. O sea, eso sí que cuando nos encontramos con ello dijimos, es que esto es esto. Nos funciona muy bien para la edición, para darle esa otra capa que aporta algo más al imaginario de Carol, porque también nos interesa evidentemente subrayar ese imaginario que por un lado es un imaginario individual de una niña que está pasando a la adolescencia y se resiste, ¿no? a ese paso, y luego es el imaginario colectivo también en el que estamos todos inmersos. Así que sí, eso yo estoy de acuerdo que ha sido un hallazgo, pero por eso decía que la escritura también es a posteriori, porque estábamos buscando constantemente referencias televisivas para poder incluirlas en la edición, hasta que nos encontramos con Mickey. Entonces dijimos, claro, Mickey, y luego fuimos añadiendo esas capas de Mickey al corto. Volviendo un poco a esa pregunta un poco que yo lanzaba al principio, antes de la proyección, ¿en qué medida los feminismos pueden plantear nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de otra educación? A lo mejor hay que añadir otra educación afectiva, otra educación sentimental, otra educación familiar, pero ¿en qué medida pensáis que el feminismo, los feminismos pueden servir de camino? Do you want to answer that? Darling. When I understand the question, yes. She said, how do you think the different kinds of feminism can change the way education worked in the past, like the violent education, for instance, if in a kind of affective education, etc.? I'm not sure if I understood your answer, if you went into the details as well with Mickey. So if we're to, one of the reasons we liked, and this does link to the education, we liked using Steamboat Willie for this, as this a motif throughout. It's basically the moments that our understanding of childhood and entertainment and pop culture comes from that cartoon. And it's full of violence, the whole thing is violent,
Minnie Mouse, though, is hardly in the film. And I think from there, in the popularity of film cartoons, that starts shaping the dialogue globally of children, of society. So I think it would be really interesting to know if a different type of cartoon or franchise entertainment, if it came through as feminist initially, how does that then shape us 100 years later? So it's so much more than feminism in education, because as children, we absorb as much from what we watch on TV as we do in a classroom, from teachers, from formal education, or what we seek to learn. So it's not really, it's such, basically feminism is essential for the progression of any society. That's my belief, and I would be surprised if anyone here disagreed with that. Now, how we get to that point is where we differ. But it's essential. I grew up with a single mum. It's very much a matriarchal family. And I know, compared to some of my friends, I am more open-minded. I'm definitely more empathetic than them. So for me, education and feminism is essential. It's not a debate. Voy a hacer una síntesis. Bueno, él ha retomado de nuevo la idea de Steamboat Willie, que es el cortometraje de Mickey, y efectivamente ha dicho algo parecido a lo que había comentado yo antes, y es que en ese corto pues está el universal de todos los niños que hemos crecido, ¿no? Que son una serie de conductas, por ejemplo, muy agresivas que salen en el cortometraje contra los animales, pero es verdad que Mickey no aparece, Minnie aparece en algún momento, pero apenas aparece y no tiene ninguna relevancia. Y bueno, cualquiera que conozca toda la industria de Disney, pues creo que no hace falta que se analice demasiado para ver que así es. Entonces él lo que dice es que la educación, más allá de una clase o por encima de lo que podemos llegar a aprender en un aula, es sobre todo lo que vemos todos los días y cómo se comportan evidentemente nuestros padres. Él dice que se siente feminista, que le extrañaría que alguien en esta sala dijera lo contrario. Nunca se sabe, pero podría ser. La cuestión es qué aproximación tenemos cada uno de nosotros sobre lo que significa el feminismo, que para él es fundamental porque él se ha criado en una, digamos, suerte de matriarcado, entiendo, con su madre exclusivamente, y bueno, pues ha visto esa diferencia entre otros compañeros y sus carencias afectivas y la manera en la que él entiende que hay que relacionarse y que por supuesto no puede vivirlo de otra manera. Desde mi punto de vista, por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo no siento de la misma forma que he sido educada en un matriarcado, aunque bueno, está aquí mi padre que cocina todos los días. No, quiero decir, yo no siento que no me voy a centrar en mi casa, me voy a centrar en mi ambiente en general. Creo que muchas de las cosas me he dado cuenta de esas estructuras patriarcales a lo largo de los años, o sea, ha sido un trabajo sobre todo de deconstrucción. O sea, me resulta difícil imaginar haber llegado a ser feminista de la noche a la mañana, pero ojalá, como decía Stuart, si el próximo Mickey Mouse o algo equivalente a Mickey Mouse en el sentido de popularidad, ¿no?, de cultura pop, tuviese una ideología feminista y el mundo entero lo siguiera, lo viera, lo repitiera, lo reconociera, pues el mundo sería otra cosa. Sí, yo también coincido con eso totalmente. De hecho, creo que es uno de los motivos por el que escribo y me interesa la cultura, porque creo que el mundo se cambia desde ahí. O sea, muchas veces se dice, no, es que la ficción representa la realidad. Yo soy más de la opinión de que
la realidad representa la ficción, o sea, que esto de el título vuestro viene muy a cuento, ¿no? Otros mundos son posibles gracias a la ficción. Entonces sí, yo creo que por un lado es el contenido, pero también es importante la forma. O sea, en la forma me estoy deconstruyendo más ahora y me identifico con lo que ha dicho Stuart. Cada vez que hay un ambiente colaborativo, por ejemplo, lo que en principio es el origen del teatro, que es esta esencia más ritual, digamos, cuando se consigue ese tipo de relaciones con los otros, creo que en general todo el mundo sale con una sensación de tranquilidad, felicidad, libertad, pues un poco, me imagino, yo no participo de ninguna religión, pero me imagino que es algo similar a lo que es la comunidad religiosa, ¿no? El rito. Entonces cuando eso ocurre de una forma pagana, pues es maravilloso. Y creo que es lo que más rescataría del trabajo artístico, y creo que es feminista. O sea, antes de que se existiera la palabra feminista, el teatro, por su hacer, su manera de hacer, ya lo era. O sea, el arte debería ser eso. Es el momento en el que entran los mal denominados quizá egos y las jerarquías estas de las que hablaba Stuart, de las que participamos todos, evidentemente, porque es nuestra cultura. Es cuando ya no es divertido, ya empieza a ser desagradable, ya es competir, ya es saber quién lo consigue. Y eso, cuando se dan esos ambientes, no es muy agradable. ¿Algo más que queráis plantear a Paloma y a Stuart? ¿Alguna pregunta? Sí. Me ha gustado mucho el elemento fantástico. Perdona, acércate al micro. ¿Te puedes acercar un poquito al micro? Sí, perdón. Que me ha gustado mucho el sombrero como elemento fantástico y no entendía, era a propósito, ¿no? Como que repetía mensajes en un volumen muy fuerte y muy agresivo, ¿no? ¿Podéis hablar un poco de ese sombrero? Es que me encanta. Can you talk about the hat as a fantastic element there? I really loved it. Pues el sombrero tenía un diálogo. O sea, había una persona que leía el diálogo, que lo hemos probado muchísimas veces, con distintas voces, distorsiones, etcétera, y al final, pues es que no hacía falta que hablara. O sea, es que la réplica, ese por ejemplo creo que es un defecto, digamos, de fábrica, y es que en el mundo del teatro hay mucho más diálogo que en el mundo del cine. Entonces, cuando yo escribí la primera vez el guión, imaginaba todos los diálogos, pero luego, a base de verlo, he dicho, no funciona. Entonces, bueno, ya lo distorsionamos hasta el punto de... Creo que el último efecto, el que habéis escuchado, es Stuart grabando con su micro en casa, también muy teatral todo, con una servilleta en la boca, y luego lo ha distorsionado, ese sonido. Es un poco eso lo que ha hecho. Y luego hemos metido más efectos, que eso es estar toquiteando un poco el equipo para que cada vez suenen como más ecos y demás. Esa es la idea. Vamos, el sombrero le repetía cosas que le decían sus padres, cosas... Bueno, pues eso que también, de nuevo, menos es más. O sea, vosotros podéis pensar lo que queráis que le dice el sombrero, ¿no? I don't know if you want to talk about the hat. The only thing I have to say about the hat was that the hat is the reason that I wanted to work with Paloma. So the origin of the story was, this is a lesson not learned, was an exercise in the screenwriting course. And a mutual friend of Paloma and mine said, you need to read this script. This exercise, they were given this short story, famous short story, to the class. Everyone did it, because it's Scotland, it's about family abuse, it's a drama, and it's heavy, because that's how our stories are like that. And then there's this one where the hat talks,
and the girl eats the hat. I'm like, I need to be friends with that person. So that's the hat was essential. So I love the hat. We spent a lot of time figuring out the hat. That for me, the hat symbolises our friendship because it's that unique voice that is so rare in art. Because I believe most people the stories are, there's amazing stories everywhere, but you don't get that many truly unique. Who thinks of a hat that talks? Only Paloma does. Thank you, Stuart. Dice que la razón por la que empezó, o quiso, mejor dicho, trabajar conmigo fue porque leyó el guión y era un guión que partía de un ejercicio de clase en Escocia, donde dice que todos los ejercicios de escritura son, a eso se le llama, creo, miserabilismo, como Ken Loach, o sea, el realismo, violencia, todo esto, es verdad que son muy de ese estilo. Quizá no soy tan original como él cree, que soy española, que aquí se nos da más el surrealismo, no lo sé. Pero bueno, él dice que leyó esta interpretación mía en la que el sombrero habla y que eso le gustó mucho, le pareció muy especial y muy único y que quiso trabajar conmigo por eso, porque precisamente le gustaba esa visión. ¿Quiere hablar Elizabeth? Tendrás que levantarte un poco. Bueno, a mí me pareció mucho claro como un rito de paso, ¿no? Que la niña, incluso cuando se pone el sombrero, ya inmediatamente ya parece que de algum modo se torna adulta, como que algo ha passado. E claro, a pergunta que eu ia fazer, tu has dito já, que era como havia entrado o surrealismo ali, porque eu percebi o surrealismo muito forte. Eu creio que é isso de que eres espanhola, então já vem com o surrealismo aí já implantado. Pero sim, a mim me pareceu muito interessante esta ideia do sombrero, que tinha um outro color e que falava. Mas sabendo que foi feito há 6 anos, porque recentemente, coisa de uma semana ou 2, ha salido a notícia de que Elon Musk ha implantado o primeiro chip na cabeça de uma pessoa. Então, esta ideia, não, que suena um pouco a ciência ficção, de implantes de chip na mente e todo, a mim o sombrero já imediatamente já me traiu um pouco esta ideia, como se fosse algo, não sei, algo vivo e um ser inteligente que de algum modo se implantava na mente da niña ou algo assim, e de algum modo isto ha sucedido porque ha produzido todo o cambio, não? Então era mais ou menos este comentário que a mim me parece assim um pouco, quizás futurista, algo que a vez sei, premonitório, não? Porque assim já os chips já estão sendo implantados aí. E claro, como isto e como a entrada do surrealismo, porque realmente o surrealismo já estava no guião, mas depois creio que em lo que ha dicho de la segunda escritura, que é como lo editas, não? Isso se quedou assim, creio que muito mais visual, tá? Então como isso ha ganado esta força. E também que comentes um pouco de lo que ha hablado de los chips. Gracias. Bueno, lo de los chips yo no lo sabía, sí que sé de la inteligencia artificial que está a la orden del día y no sé si tenemos futuro, la verdad, seguramente no, pero no sé muy bien qué comentar del chip. Es una interpretación, desde luego no es la mía, pero es completamente válida porque eso sí que era uno de nuestros objetivos, o sea, hacerlo lo suficientemente ambiguo y universal. Eso es difícil también porque igual te pasas, no sé si nos hemos pasado, pero estamos todo el rato como venga, a por más, esto hay que llevarlo hasta el final, y ese es un poco el balance en el que no sabes hasta qué punto ya te has pasado. O sea, había un momento en el que ya es un pastiche y no tiene ningún sentido. Y luego bueno, no sé,
ahora mismo si se me olvida algo de lo que me has preguntado, porque tú has dicho que había... Sí, del surrealismo, que cómo ganó esta fuerza. Ah, la fuerza... Bueno, eso sí que estaba de antemano, pensado. O sea, estaba, por un lado estaba el guión, que sería más bien las palabras, pero también había mucha descripción de lo que aparecía en escena. Eso sí que también hay un guión cinematográfico que no es el diálogo, que es la descripción de lo que ocurre. Y luego de ahí trabajamos mucho en el storyboard, que es como el cómic, en el que estás pensando los elementos pictóricos. Y sí que desde el principio, antes de grabarlo, teníamos en la cabeza, bueno, habéis comentado por ahí el esperpento, no, pero el grotesco, que sí, que lo teníamos evidentemente, que lo queríamos subrayar más a través de los ejercicios con los espejos, que no sé si se ve muy bien, las sombras de los árboles también. Eso es del expresionismo alemán, lo hicimos a propósito. Y sí que teníamos como una paleta de imágenes pictóricas que reflejaban un poco la intención de lo que queríamos. Yo diría que el grotesco y el expresionismo es de lo que más. Y luego cuadros en concreto, por ejemplo, que no se ve ahora, pero nosotros sí lo teníamos. Algunas imágenes cubistas, por ejemplo, para algunos de los planos que sube la cámara desde abajo hacia arriba, eso estaba ahí. Lo que pasa es que luego hay cosas que no se pudieron hacer. Luego hay otros planos en los que se desvanecen los personajes o se incluyen a los personajes, que luego se ha convertido en transiciones también. Sí que todo eso estaba hecho de forma deliberada. Y luego pues todos los errores también que ocurren, pues dado que teníamos la libertad del surrealismo, pues ya después, a posteriori, fue cuando decidimos utilizar estas imágenes y estos sonidos propios del cartoon, como decía José, de los cómics, o en este caso de Mickey, para arreglar donde necesitábamos arreglar, porque bueno, pues había muchos estudiantes ayudándonos porque no teníamos apenas presupuesto, la historia de mi vida, y entonces íbamos, por eso digo que hemos utilizado, que ha trabajado mucha gente, porque llegaba gente y hacía algo, por ejemplo de los micros, sujetar los micros. Pues llegaron unos estudiantes un día, porque eran amigos de otra chica que también estaba con el sonido, y estaban ahí sujetando los micros, pero no tenían ni idea de sujetar un micro. Y al final algo hay que saber sujetar un micro, y todo eso lo hemos ido aprendiendo con el proceso, sobre todo porque arreglar el follón de los sonidos para mí ha sido lo más complicado, y todavía creo que falta un poco de trabajo, que no sé si lo habéis percibido, pero hay un efecto, que todo eso lo ha aprendido Stuart con su ordenador en estos años, como decía. Hay un efecto que dijimos, esto resuelve un montón de cosas, que es el sonido de televisión, tanto de fondo como sonido base, como un sonido que distorsiona un poco el diálogo. Lo distorsiona lo suficiente como para que suene un poco televisivo y un poco como soñador, como que está ahí de fondo. Y un efecto de ese tipo pues soluciona bastante. Pero claro, evidentemente, si todas estas cosas las piensas a priori, es que es imposible pensar todo esto a priori, yo creo. Esto es un trabajo de, no sé, de estar ahí horas. Ya es la hora. Tenemos que ir terminando. No sé si queréis terminar con algún aporte, con algo que no hayamos planteado y que os parezca importante referir. Paloma, Stuart. ¿Puedo decir algo? Por favor. Es que a mí me ha encantado Paloma, y estaba pensando, bueno, es que creo que no habéis hablado de ello, pero me ha gustado mucho cómo está contado todo con las metáforas de Walt Disney, que es pues todo esto, ¿no? Aparte que son conocidos sus relaciones con el nazismo y todo esto. Y por otro lado todas las sombras, o sea que hay como dos trabajos de animación diferentes, que uno es el de Disney, la figura, y otro está el de las sombras, que me recordaba muchísimo a Lotte Reiniger, que es una de las pioneras del cine de animación. Entonces me parecía como muy bonito, ya que estamos en unas jornadas feministas, traer este nombre aquí, que igual ha sido de una manera no consciente, pero
pero bueno, pues solo eso, que me ha gustado muchísimo. Gracias, Ana. No la conocía. Las sombras hacen referencia al expresionismo. Pero bueno, era alemana, por eso a lo mejor, bueno, ya hablaremos. Vale. Bueno, muchas gracias, a vosotros.